Amén, bendiciones. ¿Cómo han estado? Un día muy ocupado, trabajando. Soledad María Gómez dice, saluditos niña Elsie, Dios le bendiga. Canales Ingrid, hola, saludos, bendiciones, sierva, dice amén. Amén, saluditos Ingrid. Bueno, hoy ha sido un día bonito, no está tan frío. Hemos estado haciendo unas cosas ahí y después mi esposo acá también dándoles información. Y pues hemos estado cocinando. Soledad María Gómez dice, amén, gracias por darnos ese momento de Dios. Amén, amén, así es, aquí preparándonos porque vamos para cosas grandes, ¿verdad? Nosotros los hijos de Dios vamos de victoria en victoria y cada día para cosas grandes, porque Dios así lo ha prometido, que nosotros iremos de victoria en victoria. Amén, así es, cada día es una bendición de Dios, porque, y un regalo también, como dice usted, porque hay muchos que hoy este día ya no están, muchos que se acostaron pero no amanecieron, mas nosotros estamos aquí y démosle muchas gracias a nuestro Dios. Siempre es de estar en esa comunión con Dios, en el estar hablando con Él, como les hablaba ayer, de que es muy importante que Dios está con nosotros, que es muy importante que nosotros estemos en comunicación con Dios todo el tiempo. Por eso su palabra está en Efesios. En Efesios dice orando en todo tiempo. Y es ahí, y ¿saben por qué nosotros debemos de estar orando en todo tiempo? Porque nosotros peleamos batallas, tenemos batallas y pues en oración nosotros podemos ganar las peleas de lo que estamos pidiendo, porque quiero decirles, hermanos, que hay milagros que nosotros los tenemos que arrebatar. Tenemos que orar por ellos y pelear esa batalla hasta que nosotros tengamos el milagro. También cuando hablamos al Señor acerca de otra persona, también que pedimos sanidad, hay que estar orando por esta persona que reciba su sanidad. Yo sé que Dios hace los milagros. Y por eso nosotros debemos de estar en todo tiempo, en oración. Debemos ser luz, dice Valerie Wander. Llevar el mensaje de Dios, dice, sí, amén, así es. José Antonio López, algún día Álvaro se le arrodillará a Jesucristo y aceptará ser cristiano, amén, así es. Estamos esperando ese momento porque Dios ya lo ha prometido y Él conoce y sabe en qué tiempo Él es que nos va a usar. Así como en este tiempo, pues yo ya empecé, aquí estoy para el servicio de Dios, para la voluntad del Señor. Quiero decirles que todavía yo pues sí, en la iglesia todavía no he terminado todavía para decir que soy una pastora, pero
ya tengo la oportunidad de empezar a llevar la palabra y ya me estoy preparando porque, como le digo, se empieza por poco y nosotros tenemos que estudiar bastante. Los pastores, aunque no lo crean, sí tienen que estudiar. Mi esposo el otro día, parece que ayer estaba diciendo, pero es que tal vez él no lo conoce y no sabe. Dice que los curas tienen que estudiar teología, pero déjeme decirle que los pastores también hay que estudiar teología, hay que pasar, eh, también tienen discipulados, hay que pasar por todas esas clases para venir y dar una palabra. Hay que estudiar el mensaje, la Biblia, hay que estudiarla bien para poder dar la palabra que Dios da, el discernimiento. Así es, José Antonio, de escuchar viene la fe. Y imagínense que la fe es tan maravilloso tener fe, porque nosotros ganamos los milagros por fe, tenemos los milagros por fe y la fe nos lleva a creer en lo que estamos pidiendo y en creer en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Esa es la fe de llamar las cosas que no ve como si fueran. La certeza, dice, ahorita les voy a buscar el versículo donde dice que es la fe. Entonces que nosotros tenemos que tener una fe inquebrantable para que podamos vencer, ¿verdad?, todos los obstáculos y también podamos tener esa comunicación con Dios y creer en las promesas, tener fe de que todo lo que Dios nos ha prometido se va a dar. Porque la palabra, hermanos, hay que activarla. La palabra, si usted la lee nada más, pero si no la declara para su vida, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que profetizar. Nosotros podemos profetizar para nuestras vidas, para nuestros hijos. Entonces tenemos que declarar la palabra porque la palabra tiene poder. Imagínense que Dios con, con la palabra de Él se hizo todo. O sea, Él dijo, se hizo la luz. Con una palabra de Él se hizo la luz. Y entonces nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos poder en la palabra. Cuando usted declara en la palabra, lo declara para su vida, va a recibir. Por eso eh, nosotros siempre hablamos de que cuando los niños, están creciendo, los padres siempre hay una costumbre. Bueno, yo nunca he llamado a mi hijo así y nunca en el nombre de Jesús lo voy a llamar de esa forma. A veces nosotros cometemos los errores de decirle, vos no servís para nada. Esas palabras no son palabras hirientes para nuestros hijos y son palabras que se quedan guardadas en su corazón. Y también usted está activando otra palabra para su hijo y está diciéndole que no sirve para nada. Y hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros declaramos para nuestros hijos. Por muy molestos que estemos, no hay que dar una palabra de estas formas, porque la palabra tiene poder. Si usted le dice a su hijo que no sirve para nada, entonces él va a irse criando de esa forma y pues puede ver otra persona. Entonces nosotros a nuestros hijos le tenemos que declarar bendición, bendecirlos en todo momento. Los pastores, dice, tienen que graduarse del instituto bíblico. Así es. Eso era lo que les quería decir. Bueno, mi esposo no lo sabe porque, eh, bueno, nunca ha visitado una iglesia, ¿verdad? Él tiene fe en Dios porque tiene mucha fe, a mí me consta, pero más él dice y está que él a una iglesia no va porque él no quiere estar en una religión. Y de hecho, pues Jesús cuando vino, él no vino a predicar religión, vino a hablar del Padre, ¿verdad? De nuestro Padre celestial es el que vino a hablar. Pero el reunirse y estar
aprendiendo y escudriñando la palabra. Eso sí es muy importante, porque tenemos que conocer quiénes somos en las manos de Dios. También tenemos que conocer que nosotros somos más espiritual que lo que vemos en este cuerpo. Imagínense, todo eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo, porque muchos no lo sabemos. Nosotros no sabemos ni, a veces no sabemos ni cómo enfrentar una situación que es imposible. No lo sabemos y decimos tenemos fe en Dios, pero no lo buscamos. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente información, no hemos escudriñado la palabra, no hemos leído. La Biblia está todo lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo nosotros debemos de buscarle, el por qué le debemos de buscar. Y también nos habla del arrepentimiento, de la salvación, que es lo más importante que debemos de buscar nosotros. Y entonces todo eso en cómo acercarnos a Dios, qué debemos hacer, que debemos de vivir en santidad, que también tenemos que vivir sometidos al reino de Dios y empezar a guardarnos para nuestro Dios, también de los mandamientos que no podemos quebrantar y no podemos verlo así como si nada, no gobernarnos nosotros, porque tenemos ya un gobernador que es nuestro rey, es nuestro Dios, que Él es el que gobierna nuestras vidas, Él es el que nos da todo. Así que por eso es muy importante saber de que usted no está solo, porque la mayoría de veces eso es lo que sentimos, nos sentimos solos. A veces pasamos grandes problemas y eso nos estremece en nuestra vida y pensamos que estamos solos, que no hay nadie que nos ayude y que confiamos más en el hombre que en Dios. Imagínense que las personas tratan de buscar un amigo cuando están en esas situaciones y lo buscan en el hombre, pero déjeme decirles que a quien tienen que buscar como amigo es nuestro Dios. Cuando usted habla con Él, mira, papito, me pasó esto, esto, el Señor toma el control de esa situación. Dios toma el control de esa situación y nos ayuda a dar el otro paso, a salir adelante, que las cosas se empiezan a arreglar, que usted va viendo que las bendiciones empiezan a llegar. Es tan importante saber de cómo enfrentar las situaciones y saber de que no está solo y que clamar. Imagínese el pueblo de Israel cómo vivía. Vivía después de José, que cuando el rey vio, el faraón vio que los hebreos se estaban multiplicando, él tuvo como temor que estos se iban a ser más que ellos. Bueno, de hecho eran más que ellos, dice la Biblia, y entonces por eso los mandaron a ser esclavos. Y fueron esclavos 400 años, pero el pueblo ya no aguantaba las injusticias del faraón, ¿verdad? Que los maltratos, que trabajaban en las obras para el rey, para el faraón, y no eran recompensados, tampoco eran tratados como personas, sino que prácticamente como animales. Y fue ahí donde el pueblo se levantó en clamor y empezó a clamarle a Dios que los sacara, que los librara de eso que estaban viviendo. Vino el Señor y usó a Moisés. Él fue el libertador del pueblo de Israel. Y estaba Dios con ellos y aquella nube como lo guardó en el desierto y aquella nube iba. Los carros del faraón persiguieron al pueblo de Israel, pero Dios abrió el mar por medio de Moisés. Pasaron todos los del pueblo de Israel y estuvieron seguros del otro lado. Mas cuando iban pasando los, los del faraón, se hundieron, imagínense, en, en el mar. Y entonces, imagínense toda esta historia. Yo cuando la leo,
digo, wow, me estremece. Hay palabras que lo estremece a uno y dice, wow, lo que Dios hizo con ellos. Entonces eso usted lo tiene que declarar y decir, si Dios hizo esto con el pueblo de Israel, también conmigo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy hija de Él. Él me creó a mí también. Él creó a Moisés. Él creó a todo el pueblo de Israel. También a nosotros. Él nos creó. Dice que Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que habita en ella. Por eso Él es dueño de todo, hasta de nosotros mismos. Entonces, por eso es que en todas las situaciones nosotros podemos salir de ahí. Así es, y entonces ahí está, usted puede leer en Éxodos, está toda la historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel y cómo lo que Dios hizo con ellos, hizo que del cielo viniera el maná, imagínense. Sacó agua de una piedra, de una roca para darle a todos ellos cuando estaban que no había agua, porque es un desierto y ahí no hay agua. Pero Dios siempre tenía el cuidado del pueblo. Y así, de esa misma manera, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Y así Dios ha hecho tanto de que nosotros sabemos que en nuestras vidas ha hecho tanto y es por eso que debemos creer en Él. Es por eso que debemos siempre estar en una comunicación con Dios y declarar las cosas como si fueran, que aunque usted esté viendo que se le está cayendo todo, para usted siga declarando que usted se va a levantar de ahí, porque los guerreros de Dios se levantan y tienen la victoria, tenemos la victoria. Así es de que Dios es maravilloso y nosotros debemos aceptarle a Él, a Jesús. Debemos de aceptarlo como único Salvador, porque en el último día, el que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos nosotros del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y es allí donde empieza. Por eso dice que somos criaturas nuevas en Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, somos una criatura nueva. Las cosas pasaron y las cosas viejas pasaron y hoy vienen las nuevas. Nosotros tenemos que hacer un cambio, empezar a cambiar, buscar nuestra salvación y seguir en comunicación con Dios. Ya en ese momento sabemos que no estamos solos, que ya las guerras que tengamos, va nuestro Dios delante de nosotros peleando las batallas y por eso tenemos victoria. Y eso, hermanos, es muy importante saberlo. Por eso es que debemos estudiar la Biblia y es por eso que también se predica la palabra, porque el Señor dijo cuando Él regresó al tercer día, les habló a sus discípulos y le dijo que fueran y predicaran el Evangelio. También está ahí en la Biblia que Jesús muchas veces andaba, bueno, todo el tiempo era hablar y predicar la palabra del Padre. Entonces nosotros también se trata de expandir el reino de nuestro Dios. Así es de que por eso están en la Biblia que dejó los predicadores, sacerdotes, para llevar la palabra de nuestro Dios. Así es, bienaventurados los que habitan en la casa del Señor. Amén, así es. Dios es tan maravilloso y hay que anhelar habitar en la casa del Señor. Hay que anhelar esa comunicación con Dios. Hay que anhelar que Dios esté con nosotros siempre. Debemos de sentir ese anhelo, tener ese anhelo. Y eso es maravilloso, hermano. Yo les digo de que es maravilloso. Porque el Señor nos ha dado tanto a nosotros. Mire, si le leo esta palabra que está en Lucas, que en Lucas, en el 10, versículo 19, San Lucas dice, he aquí os doy
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Imagínense la autoridad que Dios nos ha puesto a nosotros. O sea, ¿qué significa esto? De que nosotros tenemos la autoridad de hablarle al enemigo que salga de nuestras vidas, de romper con todo lo que el enemigo haya levantado en contra de nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad porque Jesús nos la dio. Y aquí está escrita, esto no lo he inventado yo. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Imagínense, pero para esto nosotros tenemos que tener esa comunicación con Dios, como yo les decía. Y Dios da esta autoridad a cada uno de nosotros. O sea que en la situación que usted esté viviendo, usted puede pelear, ir a la batalla, y Dios va delante de usted y podemos vencer. Es por eso que tenemos la victoria. Dios es el que nos ha dado la autoridad de hablarle al enemigo que salga de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra casa. Nosotros podemos echarlo de nuestras vidas para siempre y dejar que nuestro Dios entre, empiece a obrar en cada uno de nosotros. Así que, hermano, usted tiene la autoridad de Dios para que pueda enfrentar al enemigo y de no tener miedo. Porque, ¿por qué vamos a tener miedo? Si el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario, Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, imagínese usted. Entonces, no le debemos temer. Nosotros, ¿por qué le vamos a temer a un demonio vencido? Si Dios ya lo ha vencido por nosotros, y todavía dice aquí en su palabra que nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar, dice, serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, Dios es claro y nos está hablando. Es por eso que debemos de entender bien la palabra y de qué Dios nos está hablando. Pedirle a Él sabiduría y que nos dé el discernimiento. Entonces, es por eso importante estar leyendo la palabra, y en la iglesia también. Eso se trata de ir, reunirnos, y un aprendizaje que hay bien grande. A mí me está ayudando muchísimo estar recibiendo los discipulados, también estar leyendo la palabra, porque ahí me estoy dando cuenta que yo no estoy sola y que yo puedo hacer muchas cosas porque Dios me ha dado autoridad. Que si algo está mal, usted viene y se arrodilla, y de rodillas se ganan las batallas. La oración es muy importante, aunque usted no lo crea, pero la oración tiene poder, y un poder tan grande. Así es de que el que entiende la palabra y sabe, por eso les hablaba ayer. Aquí también tengo la palabra de que les estaba hablando ayer, de las armas de nuestro Dios. Y entonces que nosotros no vamos a venir a hacer cosas que solo porque nosotros las queremos hacer, sino que es que Dios nos habla aquí en su palabra y nos dice que quiénes somos en las manos de Él, y cómo nosotros podemos actuar cuando estamos delante de una situación. Y entonces, y para eso debemos saber cuáles son las armas porque dice que las armas, como alguien lo escribía, no son las mismas que tenemos aquí, ¿verdad? En la tierra. Y también saber de que Dios
nunca lo va a dejar solo. Que aunque Dios está en todo tiempo con nosotros, no está solo cuando tiene, porque no es como nosotros. Dios es fiel. Nosotros cuando estamos en una situación clamamos de Dios, pero ya cuando salimos de la situación, Dios nos ayudó, nos sacó de ese lugar, nos olvidamos de que estuvimos ahí porque ya todo está bien. Pero eso no se termina ahí, hermanos. Cuando dice la palabra que vamos de victoria en victoria, significa que también vamos a pasar proceso tras proceso. O sea, van a venir muchas cosas. El enemigo no se va a quedar quieto. Usted salió de una situación y más adelante le espera con otra. Y así es de que los ataques vienen y usted tiene que estar preparada. Usted tiene que saber que tiene esas armas. Usted tiene que saber que Dios le ha dado autoridad para hablarle al enemigo. Y toda fuerza del mal, de las tinieblas, va a retroceder. Porque todo lo que usted declara en el nombre de Jesús de Nazaret, todo se os dará, dice la palabra. Y todo retrocede también. En la fuerza del mal va a retroceder. Así que nosotros debemos de saber y estar entendidos. La otra es que les quería decir que muchos cuando pasamos una prueba difícil quedamos débiles espiritualmente y ahí empezamos a dudar. Es más, muchos hasta dejan de creer y confiar en Dios por las pruebas que están pasando, pero que la prueba no nos aparte de Dios. Hay que enfocarnos en lo que Dios va a hacer. No hay que enfocarnos en el momento que estamos viviendo, porque si nos detenemos a pensar y a estar sufriendo, porque es doloroso, hay pruebas muy dolorosas, si nos detenemos a llorar y empezar, y sí se vale llorar delante de nuestro Dios, saber por qué esta carne es débil, y entonces nosotros podemos llorar, la situación puede ser terrible y que nos estremece y sentimos dolor, pero no se quede ahí. Si usted se estanca en ese lugar, usted puede tener la muerte espiritual y después no tener confianza en nuestro Dios. Pero Dios tiene un plan siempre. Dios tiene un plan para nosotros en nuestra vida. Y nosotros tenemos que levantarnos y tener esa fe en lo que nuestro Dios va a hacer con nosotros, no en lo que está pasando, porque si nos quedamos ahí detenidos en ese lugar, entonces todo se puede ir hundiendo. Y así que, imagínense de que también hemos visto que muchos pastores, ¿verdad? Y también hermanos, al pasar una situación así desesperante, al pasar una situación así desesperante, han tirado la toalla, como decimos nosotros, han retrocedido. Hay lugares que se han cerrado, hermanos que se han retirado de las iglesias porque han pasado situaciones y a veces culpan a Dios por eso, pero Dios no es el culpable. Dios no es el culpable de que nosotros pasemos cosas. Lo que pasa es de que es necesario nosotros ser quebrantados de alguna forma, porque créame, hermano, que si nosotros nos sueltan, como dice el lazo, así, nosotros somos terribles, hermanos. Salimos de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y quebrantamos el plan de Dios. Y créame que lo que ya está escrito, lo que Dios tiene escrito en nuestras vidas, el propósito de Dios, nadie lo va a poder quitar o cambiar. Nadie. Si es que si usted Dios tiene un propósito para su vida, usted no lo va a poder cambiar. Solo Dios puede cambiar todo lo que
para nuestras vidas. Así es que nuestros ojos deben de estar puestos en la palabra de Dios, y de ahí también va a venir, cuando usted más busca de Dios, también el enemigo, el adversario, también viene y nos ataca, pero nosotros no debemos desenfocarnos para no caer en el pecado, porque cuando nos distraemos, nos desconectamos de Dios, y en ese tiempo viene el enemigo y aprovecha a dar los ataques, ¿verdad? Y ahí es donde usted se encuentra no preparado, está como cuando un soldado va a la pelea y va sin el fusil, se encuentra con el enemigo, y ¿qué van a hacer? Lo van a matar, va a caer. Entonces así mismo es nosotros. Si nosotros no estamos preparados, el adversario va a venir y lo va a atacar y va a tratar de hundirlo, pero nosotros tenemos la autoridad. Aquí está escrita en la palabra, decirle al enemigo: ya no más, ya estuvo bueno de que tú hayas hecho y me hayas robado lo que Dios ha hecho en mi vida o en mis hijos. Desde hoy yo renuncio y te echo fuera de mi vida. Usted puede hablarle al adversario así y sacarlo, y no tener miedo, porque el miedo nos aparta de Dios también. Las dudas también, al dudar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, también nos apartan de Dios. Al poner los ojos también y la confianza en el hombre, en las cosas, también es un fracaso para nuestra vida. Por eso nosotros debemos poner los ojos siempre en nuestro Dios, tener la confianza, toda confianza en Él, porque Él es el que nos va a sacar de ese lugar. Debemos poner nuestra fuerza, nuestro tiempo, todo en el blanco perfecto. Porque así como dice el Espíritu Santo, si tan solo nosotros pudiéramos escuchar la voz de Dios, pero el problema es que también, porque a veces no escuchamos la voz de Dios, porque el pecado es un obstáculo que interrumpe nuestra comunión con Dios. El pecado interrumpe. Solo aquellos que desechan el pecado y están dispuestos a seguir al Señor y obedecer, son los que pueden escuchar la voz de nuestro Dios. También hay otro obstáculo llamado dureza de corazón. Esto es cuando el corazón se vuelve duro y necio. Hay muchos creyentes de Dios que han llegado a cierto punto que se han conformado y han dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque han guardado resentimiento, odio, envidia y muchas cosas en su corazón. Y nosotros tenemos que quitarnos, sacar todo eso. Y si usted no puede hacerlo, dígale a Dios: Señor, cambia mi corazón. Ya no quiero sentir odio contra esta persona. Ya no quiero envidiar a nadie. Ya no quiero sentir rencor por nadie. Así que nuestro corazón tiene que estar limpio para que Dios pueda entrar en nosotros y podamos escuchar la voz de Dios. Y cuando eso pasa, entonces nosotros tenemos la guía de nuestra vida, que es Dios nos va guiando todos los pasos que vamos a hacer, qué podemos hacer más adelante o en este tiempo, para que seamos guiados por nuestro Dios. Tenemos que dejar todo eso de nuestro corazón y tratar, anhelar, escuchar la voz de nuestro Dios. Y el remedio para la dureza del corazón es el arrepentimiento genuino. El que se arrepiente de corazón está dejando la dureza de su corazón.
viene Dios, entra en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y empezamos a escuchar su voz. Tenemos que anhelar escuchar la voz de nuestro Dios. Y anhelar la pureza, la rectitud y la santidad. Debemos recordar que Dios favorece al justo y al piadoso. Imagínense, Dios es tan maravilloso. Y entonces hay muchas personas que dicen, pero yo soy así y no puedo cambiarlo. Sí, tal vez usted no pueda cambiarlo, pero para Dios no hay nada imposible. Él cambia nuestro corazón y cambia todas nuestras áreas de nuestra vida que con ellas nosotros no podemos. Si usted tiene hay cosas que usted no ha podido hacerlas solo, por ejemplo, padecer de enojarse con nada. Usted puede decirle, Señor, cámbiame esta área de mi vida porque me enojo con nada. Usted puede decirle que la cambie y Dios la va a cambiar. Así es de que quiero dejarlos con esta palabra y se las quiero leer nuevamente para que ustedes estén sabios y sé que muchos también la han leído. Y es San Lucas 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, tenemos la protección de Dios, nos habla este versículo. Tenemos la protección de Dios, la autoridad de Dios para decirle al enemigo fuera de nuestra vida, fuera de la casa, de mi casa, de la vida de mis hijos. Si sus hijos han caído en alguna mentira de Satanás, porque él es el padre de toda mentira. Si sus hijos han caído en los vicios, sabemos que los vicios son de Satanás. Entonces usted puede empezar a orar y empezar a tomar la fuerza, la potestad y la autoridad que Dios ha puesto para romper con toda arma del enemigo y para romper con todo plan del enemigo, con toda atadura. Usted mismo puede hacerlo. Y como dice Valerie Wander, está el Salmo 91 y el 121. Amén. Así es, hermanos, nosotros tenemos las oraciones aquí. Hay salmos tan grandes de guerra que usted los puede encontrar aquí en la Biblia también y nos ayudan en esta pelea también, porque Dios está con nosotros. Y aquí usted ya ha quedado sabiendo, se ha recordado de esta palabra, que usted tiene la autoridad. Hermano, es necesario tomar la autoridad que Dios nos ha dado para seguir hoy en día en esto. Usted sabe que este mundo ahora está terrible. Nosotros debemos de tomar la autoridad de nuestro Dios para pelear por nuestros hijos, porque las generaciones, hermanos, se están perdiendo y nosotros debemos tomar la autoridad. Tenemos que hablar a nuestros hijos de Dios. Así que Dios les bendiga y pasen una feliz y bendecida tarde. Nos vemos mañana. Primero Dios, y mi esposo lo hace temprano porque mañana yo voy al culto en la tarde y el domingo en la mañana. Así es de que si no lo veo el sábado y el domingo es porque ando por el culto. Y nos vemos el lunes. Como les digo, si no puedo mañana, nos vemos hasta el lunes. Y en el nombre de Jesús que les voy a traer otra palabra poderosa para que vayamos aprendiendo. Un versículo diario es muy importante, porque a veces podemos estudiar 2, 3, 4 y 5 hasta 6, pero no se nos va a quedar todo eso. Entonces, uno por uno se es mejor porque usted lo va entendiendo más y se le va quedando. Y abra su mente y su corazón, deje que entre la palabra de nuestro Dios y entre el Espíritu Santo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Así es de que muchas bendiciones, Valerie Wandy, a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Que pasen una feliz tarde y bendecida tarde. Hasta luego.